Bienvenidos entusiastas de los datos. Hoy nos embarcamos en un viaje emocionante al mundo de la normalización de bases de datos. Imaginen un tablero de ajedrez, no con casillas blancas y negras, sino lleno de sus valiosos datos. Esto es ajedrez de datos, donde aprendemos a organizar la información de manera efectiva. Al igual que en una partida de ajedrez, la organización estratégica es clave para la victoria. En este caso, la victoria significa una base de datos limpia, eficiente y poderosa. ¿Están listos para convertirse en grandes maestros del ajedrez de datos? Comencemos por comprender las piezas en nuestro tablero. En el ajedrez de datos, nuestras piezas son puntos de datos. Piensen en cada pieza como un fragmento de información. Tenemos nombres, direcciones, números de teléfono, hidajo de productos y más. Estas piezas están dispersas por el tablero, representando una base de datos en su forma pura y desorganizada. Al igual que un tablero de ajedrez desordenado dificulta la planificación de su próximo movimiento, los datos desorganizados obstaculizan nuestra capacidad para acceder y comprender la información de manera efectiva. Sin embargo, hay esperanza. Las reglas de normalización serán nuestros principios rectores. Nos ayudarán a transformar este caos en una obra maestra bien estructurada. Antes de hacer nuestro primer movimiento, examinemos el problema. ¿Notan los grupos de puntos de datos similares en nuestro tablero? Esta repetición se llama redundancia de datos. Es como tener múltiples peones en la misma casilla, creando desorden y confusión innecesarios. La redundancia hace que nuestra base de datos sea voluminosa, ineficiente y propensa a errores. Imaginen actualizar la misma información en múltiples lugares. ¡Qué dolor de cabeza! No teman, campeones de datos. La normalización es nuestra arma secreta para eliminar la redundancia y optimizar la estructura de nuestros datos. Nuestro primer movimiento en el ajedrez de datos es lograr la primera forma normal, o 1FN. Imaginen sus peones despejando el tablero de grupos de datos redundantes. La 1FN dicta que cada punto de datos debe ser atómico, es decir, indivisible. Por ejemplo, una dirección debe dividirse en campos separados para la calle, la ciudad y el código postal. No más información mezclada. Al aplicar 1FN, creamos una pizarra limpia. Cada pieza de información ahora tiene su propia casilla designada, lo que hace que nuestra base de datos sea más clara y fácil de administrar. Pero nuestro viaje no termina aquí. Tenemos más movimientos estratégicos que hacer. Sección 5. El papel de la torre. Eliminando la dependencia parcial, también conocida como segunda forma normal o 2FN. A continuación, llamamos a las poderosas torres. La segunda forma normal se centra en eliminar las dependencias parciales. Imaginen una torre moviéndose horizontalmente por el tablero, asegurando que cada atributo que no es clave dependa de toda la clave principal. En términos más simples, cada pieza de información debe estar relacionada directamente con el tema principal de la tabla. Por ejemplo, en una tabla sobre libros, la información del autor debe estar vinculada al ID del libro, no a un atributo separado. La 2FN refina la organización de nuestros datos. Asegura que cada pieza de información esté en su lugar correcto, directamente relacionada con el elemento clave que describe. Sección 6. Movimientos del caballo. Superando las dependencias transitivas, también conocida como tercera forma normal o 3FN. Ahora, los astutos caballos entran en juego. La tercera forma normal aborda las dependencias transitivas. Visualicen el movimiento en forma de L de un caballo, eliminando las relaciones indirectas entre los puntos de datos. Cada atributo que no es clave debe depender solo de la clave principal, no de otros atributos que no son clave. Por ejemplo, en una base de datos de pedidos de clientes, el precio del producto debe estar vinculado al ID del producto, no a la cantidad del pedido del cliente. La 3FN optimiza aún más nuestra base de datos. Elimina las dependencias ocultas, asegurando que cada pieza de información tenga una relación clara y directa con la clave principal. Sección 7. Una formación ganadora. La base de datos normalizada.
Felicitaciones, estrategas de datos. Al aplicar la primera forma normal, la segunda forma normal y la tercera forma normal, hemos transformado nuestro caótico tablero de ajedrez de datos en una obra maestra bien organizada. Nuestra base de datos ahora está libre de redundancia, dependencias parciales y dependencias transitivas. Cada pieza de información tiene su lugar designado, conectado lógicamente a la clave principal. Esta estructura normalizada trae numerosos beneficios. Nuestra base de datos ahora es más eficiente, menos propensa a errores y más fácil de actualizar y mantener. Hemos logrado la claridad y la coherencia de los datos, allanando el camino para una mejor toma de decisiones y análisis. Sección 8. El ajedrez de datos en acción, un ejemplo del mundo real. Démosle vida a nuestras habilidades de ajedrez de datos con un escenario del mundo real. Imaginen una base de datos de biblioteca con información sobre libros, autores y prestatarios. Inicialmente los datos están mezclados, con información redundante sobre autores y libros dispersos en diferentes entradas. Al aplicar la primera forma normal, separamos los datos en valores atómicos, creando tablas separadas para libros, autores y prestatarios. La segunda forma normal garantiza que la información de cada autor esté directamente vinculada a su ID de autor único. Y la tercera forma normal elimina las dependencias indirectas, conectando los precios de los libros directamente a los ID de los libros. El resultado, una base de datos de biblioteca bien estructurada que es fácil de navegar, actualizar y utilizar para generar informes perspicaces. Sección 9. El final del juego. ¿Por qué la normalización importa? A medida que nos acercamos al final del juego de nuestro viaje de ajedrez de datos, es crucial comprender por qué la normalización es importante. Al igual que una partida de ajedrez bien jugada conduce a la victoria, una base de datos normalizada trae numerosas ventajas. Integridad de los datos. La eliminación de la redundancia garantiza la precisión y la coherencia de los datos. Eficiencia. Una estructura optimizada permite una recuperación y procesamiento de datos más rápidos. Escalabilidad. Una base de datos normalizada puede adaptarse fácilmente al crecimiento sin comprometer el rendimiento. Capacidad de mantenimiento. Las actualizaciones y modificaciones se vuelven más simples y menos propensas a errores. En esencia, la normalización nos permite aprovechar al máximo nuestros datos, convirtiéndolos en un activo valioso para la toma de decisiones informadas. Sección 10. Tu movimiento. Reflexionando sobre el poder de la organización. Ahora, es tu movimiento, campeones de datos. Como han presenciado el poder de la normalización en el ajedrez de datos, tómense un momento para reflexionar sobre la importancia de la organización en otros aspectos de la vida. Al igual que en una partida de ajedrez o en la gestión de una base de datos, un enfoque bien estructurado conduce a la claridad, la eficiencia y el éxito. Ya sea que se trate de organizar su espacio de trabajo, planificar su día o abordar proyectos complejos, recuerden las lecciones aprendidas del ajedrez de datos. Un poco de estructura puede ser muy útil. Sección 11. Más allá del tablero. Exploración adicional de datos. Felicitaciones por dominar los fundamentos del ajedrez de datos. Su viaje al mundo de los datos no termina aquí. Hay un universo vasto y emocionante esperando ser explorado. Profundicen en conceptos avanzados de normalización, descubran diferentes modelos de bases de datos y liberen todo el potencial del análisis de datos. Recuerden, el poder de los datos reside en nuestra capacidad para comprenderlos y utilizarlos de manera efectiva. Así que sigan explorando, sigan aprendiendo y continúen desbloqueando las increíbles perspectivas ocultas dentro de sus datos.